para tu gloria. Renew it for your Renuévala glory para and tu honor. honra y Renew it for alabanza. your praise. En el nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos, amados. God bless you. Damos gloria al Señor de estar en su casa una vez We give más. God praise for being us in His house today. Yo quiero que, así como está de pie, abra su Biblia conmigo. As you're standing, would you please open your Bible En Hebreos capítulo 11. in Hebrews chapter 11. Aleluya. Vamos a leer los versos 24 en adelante. We're going to be reading verses 24 and forward. La bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor dice: The glorious and holy word of the Lord says, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. by faith Moses, when he was come to years, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction with the peoples of God than to enjoy the pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. Que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra. May the Lord bless us through his word. Pueden sentarse, amados. You may be seated. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Estaba en estos días meditando In these past few days I was meditating sobre la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. about the word that the Lord has for us today. Y el Señor me recalcaba And the Lord word emphasized to que me nosotros necesitamos that we need mantenernos en fe, to stay in faith, seguir viviendo en fe y por fe. living by faith and walking through faith. La vida del cristiano girará en torno a la fe. The life of the believer will be No hay surrounded otra by faith. forma There de is vivir. no other way to live. La Biblia dice: The Bible el says justo por la fe vivirá. that the righteous by faith shall live. No hay otra manera de There is vivir, no other way to live, solamente por la fe. only by faith. Y en la Escritura podemos encontrar And in the scripture we can see muchos personajes many people que son un referente para el desarrollo de nuestra fe. that were a reference for our development Hombres y spiritually. mujeres Men and women que le creyeron a Dios that believed the Lord y actuaron en base a la fe que tuvieron, acted based on the faith they had, creyendo believing, confiadamente trusting completely que Dios that es God fiel is faithful a su palabra, to his es word, fiel a sus promesas, faithful to his es promise, fiel a todo lo que faithful Él desea to all that he en favor de desires sus in hijos. favor of his children. Por eso es que la Escritura está llena de personajes. That is why the scripture is full of people. Y hoy quiero hablarte And today, de un personaje muy interesante. I want to talk to you about a person that is very Si usted interesting. mira en el libro de Hebreos, el capítulo 11, If you see in the book of Hebrews va a chapter encontrar 11, una galería you're going to find a de gallery hombres y mujeres de of fe. men and women of faith. Por lo menos con nombre propio se mencionan 17. At least with 17 names we have exactly. Pero luego dice, hay muchos hombres y muchas mujeres But then más. it says that there are many more men and women. Tal vez es incontable los Maybe hombres y las We mujeres cannot count men and que women desarrollaron una fe poderosa, that developed a powerful que faith, hicieron que su fe trascendiera, that made that their faith would que dejaron con su transcend, fe huellas en los corazones. that their faith left footprints Dice la in the Biblia que hearts. por la fe conquistaron reinos, The Bible says that by faith they hicieron conquered huir a kingdoms. los enemigos, They made the enemies flee. mataron a leones y a osos. By faith they killed lions and Por la bears. fe By the faith alcanzaron las promesas. they accomplished and reached Por la the fe se promises. derribaron las murallas de By Jericó. faith they Por destroyed the por walls la of fe Jericho. David pudo matar a Goliat. By faith David killed Goliath. Por la fe muchas cosas fueron sucediendo. By faith many things occurred. Y quiero mirar con ustedes
lo que la Escritura nos dice en And I esta want to tell tarde you what the scripture says this day acerca de la fe de un hombre. about the faith of a man. Y quiero referirme a este hombre llamado Moisés. And I want to refer to this man named Moses. Hemos leído la palabra We have read the word que Moisés desarrolló una fe. that Moses developed Una a fe que faith, trascendió a faith that transcended, no solamente en su familia, not only in his no family, solamente en el pueblo, not only in the people, trascendió las naciones he transcended y la fe de Moisés ha and trascendido the faith of Moses hasta el has día de hoy para transcended nosotros. to us this day. Y yo quiero que el Espíritu Santo de Dios And I want that the Holy nos Spirit lleve a of God entender would take us to de esta understand fe que trasciende, of this faith that no de una transcends, fe limitada, not of a limited faith, no de una fe pobre, not of a poor faith, no de una fe que reduce a Dios, not of a faith that reduces sino una God, fe que trasciende but a faith that transcends los límites, the limits, trasciende los tiempos, transcends trasciende time, las circunstancias. transcends Y queremos circumstances. hablar hoy de esta And fe. today we want to talk about that faith. Ustedes saben que Abraham You know, Abraham recibió unas promesas de Dios. received a promise of God. Dios hizo pacto con God Abraham made a covenant with y le dijo: a Abraham. ti y a toda tu descendencia le daré esta tierra, To you and all your descendants I will la give you tierra this que land, fluye leche y the miel. land that flows milk and honey. Abraham lo vio de lejos. Abraham saw it from afar. Nació Isaac Isaac was born. y a Isaac le confirmó la promesa que le había hecho a su padre. Confirmed the promise that his father had made to Y him. de Isaac nació Jacob, And of Isaac was born a quien Jacob, también se le confirmó whom also was el confirmed pacto que había hecho con Abraham, su the padre. covenant that he had made with their father Abraham. Ustedes saben la historia de José, You know the story of Joseph, hijo de, perdón, hijo de Jacob, son of Jacob, que fue vendido por sus hermanos a Egipto. that was sold by his brothers and sisters to Egypt. Para sus hermanos, José ya estaba perdido. For his siblings, Joseph was already Por eso es lost. que llegaron ante papá y le That is why dijeron: they came to dad and they said, hemos encontrado la ropa de nuestro hermano José Dad, we found the clothes of our ensangrentada. brother Joseph full with Parece blood. que una fiera I think lo devoró. that a furious Y animal según Jacob, José devoured estaba him. muerto. And according to Jacob, their dad, he thought Y that para his son sus was hermanos, dead. José estaba perdido. And for the brothers, they thought that they had sold him. Pero and he was José far. estaba en los planes de Dios. But Joseph was still in the plans José of estaba God. en los He propósitos was in divinos. the purposes, in the divine purpose of God. Si para Jacob y sus hermanos ya If- José no existía, If for Jacob, the dad, and the brothers, he no longer pero existed. para Dios For era una God, pieza he importante, was a very important piece. un hombre importante sobre el cual Dios edificaría una man, nación. whom which through God would edify El a whole hombre nation. a quien Dios usaría para man establecer That God would use to establish su pueblo his people y para confirmar su pacto. and to confirm the covenant. Y Jacob tuvo 12 hijos And Jacob had 12 que más sons. adelante conformaron las 12 tribus de That Israel. later on you see that they conformed the 12 tribes of Israel. Llegó el momento de una gran hambruna There came a moment of great hunger. y entonces Jacob manda a sus hijos a Egipto Jacob sends all his sons to para Egypt comprar comida para que to no buy mueran. food so that they don't die of hunger. Entonces los hermanos van a Egipto So all the brothers go to Egypt. y se dan con la sorpresa que su hermano And José they find themselves with the surprise that the brother era el Joseph, gobernador de Egipto, the one that they sold, a quien was now ellos a governor, querían matarlo, whom which they wanted to a quien kill. ellos lo habían vendido a The Egipto. ones that the brothers had sold to Egypt. Ese hermano que ellos lo tenían por perdido, That brother that they thought they had sold and ahora era el lost, gobernador de Egipto. now is the governor Y Dios of había Egypt. levantado a And José God had lifted up para Joseph preservar la vida to preserve the de life los que serían el pueblo de Israel, of those that would be the people de los que of sería la Israel, gran nación of de those that Israel. would be the great nation of Israel. Entonces, So cuando José se revela quién es él, when Joseph reveals who he porque is, los hermanos no lo reconocieron, because his brothers didn't recognize pero him, José sí lo reconoció. but Joseph recognized his brothers, the one who sold him, Y lloró con ellos and he cried with them, y los perdonó por lo que and le hicieron. he forgave them. José nunca guardó rencor en su corazón Joseph never kept por lo que sus bitterness hermanos le hicieron, of what his brothers had sold him. porque él sabía que todas Because esas cosas, He knew that all those things, todas esas pruebas, esas all those dificultades, difficulties and trials, simplemente era un trampolín para it un was nivel mayor de a gloria. trampoline for God's greater plan. Los hermanos, aunque de mala fe, And though his brothers in bad quisieron faith destruirlo y matarlo, tried to destroy him quisieron and kill him, deshacerse de él, try to get rid of their pero brother, Dios usó estas but cosas God used these circumstances como instrumento as an instrument para llevarlo al to cumplimiento de take su them to the propósito. fulfillment of God's purpose. Y cuando
pregunta por su padre, pregunta So, por sus hermanos. when they asked for his brothers and his siblings, Entonces José manda llamarlos he a gets them toda la he familia calls all para the que vengan a family vivir en so Egipto. that they come and live in Y Egypt. vinieron toda la familia de And Jacob all the family of a vivir en Jacob Egipto. to live Y se in establecieron Egypt. ahí. And they were established Y in comenzaron, Egypt. dice la Biblia, a multiplicarse. And the Bible says they began to Comenzaron a multiply. They fructificarse. began to be fruitful. Y la Biblia dice que se fortalecían en extremo. And the Bible says that they were strengthened Iban extremely. generación tras generación Through multiplicándose generations, they would grow and grow. como conejos. They were kind of like Así. rabbits, you know. Se multiplicaban, They would mellizos, multiply, trillizos. you know, triplets Y and entonces se iba quadruplets. haciendo los hebreos una gran And nación. now for the Hebrews, it was becoming a great nation. A tal punto que Faraón comenzó a tener temor. To such a point that Pharaoh now Que was una scared raza dentro de nuestra raza that a race within está his creciendo race de una manera is growing asombrosa. in a Y los extreme hebreos way. son más fuertes que los And egipcios. that the Hebrews are now more stronger than the Y Egyptians. estaba eso en la preocupación de Faraón. That was in the back of Pharaoh's mind. Llega el momento en que José muere, There is a moment in where Joseph lo dies. entierran They bury him. y luego muere el faraón And también. then Pharaoh dies. Y cuando Faraón muere, And when Pharaoh dies, asume otro faraón. another Pharaoh takes his Y cuando el place. otro faraón asume el poder, And when that Pharaoh takes power, dice la Biblia que este faraón no conocía a José. this Pharaoh did not know Joseph. Y como the no Bible conocía a says. José, And because he did not know Joseph, entonces tampoco conocía a la familia. he didn't know the family either. Y como era una raza que And emergía, because it was a race poderosamente, that was emerging from comenzó the a Egyptian oprimirlos. land, he began to Los oppress the hizo sus Hebrews. esclavos He began to make para the trabajar Hebrews para the Egipto. slaves to Los work for oprimía. Egypt. He would oppress them, Abusaba de ellos, abuse of los them, maltrataba. would betreat them, Y el pueblo de Dios and the people of God, seguía creciendo. as they would continue A pesar to de la grow, opresión, in spite of the el pueblo oppression, de Dios seguía the fortaleciéndose. people of God were strengthened Cada vez every más y day, más. more and more. Ellos tenían una promesa en el corazón. They had a promise in their heart Que Dios le había dicho a Abraham, that God had told Abraham, a ti y a tu descendencia to you and your le daré descendants, toda esta I will tierra. give them all this land. Eso no era una realidad It en was ellos. not a reality in them Eran just yet. esclavos. They were slaves Estaban at that moment. oprimidos. They were oppressed. Lloraban, They would cry. los maltrataban. They were abused. A veces no le daban de comer, They wouldn't have los not golpeaban, food. They would be abusaban beaten. de ellos. They were abused of. Tal vez muchos de ellos dijeron, Many of them might ya have Dios said, se olvidó de nosotros. God forgot his promise. ¿Dónde están las promesas de Where Dios? are the promises of God? Como puede suceder hoy en día, Like it can happen today. que hay mucha gente que ha creído en Dios, Many people that have believed mucha in gente God. que ha confiado en Dios Many por people algún that tiempo. have trusted in God Y después for a cuando time, ven que las circunstancias no but then están a su favor, they see problems against them. comienzan a preguntarse, pero ¿dónde está They Dios? begin to ask, where is ¿Por qué yo God? sigo sufriendo? Why am I ¿Por qué no suffering? acaba Why- estas dificultades? Why are my difficulties ¿Por qué empeora becoming- mi why situación? am I getting worse? Le he pedido a Dios, I've asked le he God to help clamado a me. Dios I've cried to y Dios God, no me and responde. God does not He answer leído me. su palabra I've read His y hay word. muchas promesas en su palabra And many y Dios no me ha promises, respondido and hasta God ahora. doesn't answer me. Y había mucha gente del pueblo de And there Israel were many people in que the dejó de people of confiar Israel en Dios. that stopped believing Ya in no God. creían en las promesas que Dios le hizo a They Abraham. no longer believed in the promises of El God. pacto que Dios hizo con Abraham And the covenant that ya God estaba made with siendo Abraham, pisoteado por el it was suelo. being trampled Ellos on. no creían. They no longer believed. Y muchos de los israelitas And many of the dejaron de Israelites enseñarle a sus hijos stopped teaching their children the word, las promesas de Dios. the promises of God. Porque ellos, en vez de hallar una tierra que fluye leche y miel, Because instead of finding a land that flows milk estaban and en honey, una tierra donde los afligían, los they were oprimían, in a land where they were oppressed, donde los tenían esclavos. where they were enslaved. Pero sabe, But you know, había un remanente de Dios. there was a remnant En este gran pueblo in this great land que se people, estaba olvidando de Dios. that was forgetting God. Este gran pueblo This great land of people que ya no confiaba en Dios como antes. that no longer believed in God like before. Había un remanente que permaneció fiel There was creyéndole a a Dios. small group of people that believed God Que still. permaneció fiel creyendo al pacto que They Dios were hizo con Abraham. faithfully believing in the covenant of Que Abraham. ellos seguían creyendo que Dios es fiel. They kept believing that God is Seguían faithful. creyendo que en algún momento They Dios kept cumplirá believing su that promesa. God will
fulfill His purpose. Y esa debe ser la actitud de cada that cristiano. should be the attitude Esa of every debe ser la believer. actitud de cada uno de That should be nosotros the attitude of que each hemos and every one creído of en us Dios. that have believed Vamos in a pasar God. por momentos We're gonna go difíciles, through difficult vamos a times. pasar por momentos de necesidad, We're gonna go through times of por momentos de difficulty, enfermedad, through times of de disease, acoso, de of opresión. oppression, of El abuse. Señor dijo: en el But mundo the Lord tendrás said, aflicción, "In this world you will have pero affliction, confiad, yo he but vencido al trust, mundo". I have overcome La the world." tribulación y la angustia Tribulations no and será anguish para toda la are vida. not forever. Jesús dijo: en el Jesus mundo said, tendrán "In the aflicción. world you will have affliction." No dijo: ustedes van a vivir en el He mundo didn't say, afligidos. "You're gonna live in the world afflicted." La aflicción vendrá, Affliction pero es will come, temporal. but it's only Es para temporary. hacernos crecer. It is to make you Es para grow. depender más It de is to make Dios. you depend Es on para God. seguir It is creyéndole so a that Él. you keep Es para believing. confiar de It's todo so that you corazón en keep el Señor. trusting in the Lord. Para eso Dios permite las That is why aflicciones. the Lord Dios allows permite las afflictions. pruebas He allows para llevarnos a difficulties otro nivel de to take fe. us to another level Para of que faith, nuestra fe se so that our desarrolle. faith will be Para que developed, nuestra fe so that our faith trascienda. will transcend. Ellos aguardaban la promesa. They would keep the promise. Les daré una tierra que fluye leche y miel. I will give you a land that flows milk and honey. Y muchos murieron esperando esa promesa And many cumplida. died in that promise waiting. Pero Dios nunca se olvidó de sus promesas. But God never forgot His promises. Cuando Dios dice algo, Dios lo va a When cumplir. God says something, He will Dios fulfill no it. es hombre He para is que not a mienta. man to lie to you. Dios es fiel a lo que He Él ha is dicho. faithful to what He Amados, hay said. muchas, Beloved, miles de promesas many and thousands que of Él nos ha promises dejado en that su He has left palabra. us in His Él holy las word. quiere y las He puede wants to cumplir. reveal it and Él desea fulfill it in your cumplirlas life. en nuestras He wants vidas. to fulfill it in your Pero life. tenemos que seguir But you creyendo. have to keep believing. Nuestra fe tiene que Our trascender el faith tiempo. has to transcend. Nuestra fe tiene que Our trascender las faith has to circunstancias. transcend Nuestra fe tiene circumstances. que trascender la incredulidad It y has la to duda transcend que unbelief and puede doubt haber a nuestro that can alrededor. be around us. Y ellos contaban And they were counting a sus hijos y le decían: their children. And Dios they would nos ha say, prometido una tierra que fluye God leche y miel. promised us a land that flows milk and Vamos honey. a creerle. We're going to believe Pero it. papá, mira lo But que está Dad, pasando. but look what's happening. Pero papá, no But tenemos Dad, ni para we don't comer. even have food. Papá, mira, pero Dad, cómo te but look, golpean. look how they beat you Cómo up. nos Look how insultan. they insult Cómo us. nos Look rechazan. how they reject Papá, us. mira Dad, la look, situación en que look at the estamos. situation we're in. Sí, hijo. Yes, son, I know. Yo sé que todo es I así. know that this is the Pero va a reality. llegar el But there will momento come a en que moment Dios cumplirá su and where promesa. God will fulfill His Vamos a purpose, seguir and we creyendo. will see it, and we Y will había keep un believing. grupo, un remanente, And there was a que le remnant enseñaba a sus hijos. that would teach their Y estos children. hijos le enseñaban And a these sus children hijos. would teach Y their así children. se iba And pasando the word la would promesa spread, de Dios the promises de of God, generación en from generación. generation to generation. La situación no mejoraba. The situation was not improving. Cada vez era peor. Every day it was worse and worse. Lloraban, pedían a Dios. They would cry and ask God. Nada que mejoraba. Nothing would improve. Dice la Biblia que cada vez los oprimían The Bible más. says that every time they would be oppressed more. Le ponían más carga, They más would put more tarea. burdens, more work. Y el pueblo seguía And the clamando people would keep en su crying aflicción, en out su in their dolor, affliction, in their pain, al Dios que había to the God prometido who had promised darles una tierra that He would give them a que land fluye leche y that miel. milk and honey flows from. Y en esta situación And in this situation, encuentro a dos personas I find two people que nos muestra la Biblia. that the Bible shows of. Un hombre llamado Amram A man named Amram y una mujer llamada Jocabet. and a woman named Jehoshaphat. Jocabet. Jocabet. Her. Este hombre This Amram, man, Amram, cuyo nombre hebreo significa pueblo exaltado, whose name means people exalted, era como una contradicción a lo It que was- ellos estaban viviendo. it was like as if it was a contradiction to what they were living. Dos personas con nombres raros. Two people with weird names, Una pareja, un matrimonio con nombres raros. a couple, a marriage, Amram, pueblo Amram, exaltado, people exalted, y Jocabet, and que Jochebed, significa la gloria de Jehová. the glory of Jehovah. Ahí no había un pueblo exaltado, There was no exalted people había un there. pueblo oprimido. There were people that were oppressed.
Ahí no había la gloria de Jehová. There was no glory of God Ahí there. había dolor y There was angustia pain and anguish por la opresión del faraón sobre el pueblo de Dios. by the oppression of the Pharaoh upon the people. of Pero Dios God. levanta a Amram, But God y rises levanta a Amram, Jocabed, and he rises hombres, Jochebed. personas temerosas de Dios, People that are fearful que of no God, habían claudicado en su fe, that have not que gone seguían down in their creyendo que faith, Dios cumplirá su that promesa. they kept believing in the promise Y es of por God. eso que Él tiene este nombre, And that is why they un have pueblo his name. exaltado. People No lo exalted. estaba viviendo en el They momento, were not living in the pero moment. Él sabía But they que el knew pueblo de that Israel, the people of Israel, el pueblo de the Dios, people of será God, exaltado en would su be momento, exalted in será their due time, levantado con would be poder, lifted up with será power, libre con would la be mano delivered, poderosa de and they Jehová, would be delivered y que with the mighty hand tendrá of la God. bendición de And that Dios the y blessing tendrá of la God, tierra que le and they would have prometió, the land y that la God gloria de promised, and Jehová that the glory iba a of God estar would sobre be su upon pueblo. their lives, over Aleluya, their people. bendito el Blessed nombre be del the name Señor. of the Lord. Dele un aplauso Give al God Rey some praise amado, for that. porque así es nuestro Because Dios. that is how our God is. Dios tiene hombres y He has mujeres men and women que como Amram that Amram, y like como Amram, Jocabed and like Jochebed, llevan en su corazón, they take llevan in their su heart, vida, they take llevan in their dentro life, de ellos, they take it llevan within como themselves identidad as their que serán identity, exaltados por la that mano they poderosa will de be Dios exalted by the y mighty que hand of verán God, la gloria and de that Dios en they sus will see vidas. the glory of Dios God in quiere their que life. tú y yo God wants that seamos you and como I, Amram, where we would like be que like tú Amram, declares que eres that you would exaltado declare that you will por be la mano exalted poderosa by de the Dios. mighty hand of God. El apóstol Pedro decía: Apostle Peter said, humillaos bajo la poderosa humble mano de Dios yourselves by the mighty para hand que of Él God, te exalte so a su that debido He tiempo. will exalt you in due time. La gloria postrera será mejor que la The primera. latter glory is greater Hay than the una former gloria, glory. hay una There is a bendición, glory, there is hay a una blessing, exaltación there de is an Dios exaltation para of todos God aquellos que se for mantienen en all fe, those that remain para in todos faith, aquellos que siguen for all creyendo. those that keep believing. No importa las It does not circunstancias. matter the Las circunstancias de Amram y Jocabed of Amram and era Jochebed. opresión, It was era oppression, esclavitud, it was slavery, era dolor, it was era pain, necesidad, it was need, era angustia, it was era anguish, llanto. it was cry, Pero ellos seguían but they creyendo kept a Dios de believing in the Israel. God Almighty, Ellos seguían in the creyendo God al of Dios Israel. fiel. They kept Aleluya. believing in the Sigamos faithful God. creyendo a You Dios. keep Sígale believing, creyendo. you keep Amado, believing, amada, beloved, padre, madre, father, esposo, mother, husband, esposa. wife. Sigamos You keep creyéndole believing in que the Dios Lord, cumplirá because the su Lord will palabra. fulfill His purpose. Dios es fiel, God amado. is faithful and Aleluya. true. Bendito el Hallelujah. nombre del Blessed be the Señor. name of the Lord. El nombre de The Amram name Amram hablaba de las promesas de spoke Dios. of the promises of God. Llegaría el día de la That the day exaltación. of exaltation would come. Dios busca un Amram And God is looking for an cuya Amram identidad es la whose fe, identity is in the cuya Lord, identidad es whose una declaración. identity is a declaration. Yo sé que Dios me I know exaltará my a su God debido will tiempo. exalt me in due time. Dios está buscando una Jocabed God is looking for a Jochebed que diga que la gloria de Jehová está sobre mí. that says the glory of Y aunque the Lord esté is upon pasando me. por momentos And though I'm difíciles, going through a tough yo time, veré su I gloria will manifestado, see His glory in veré my su life. poder I will see His manifestado. power Dios quiere manifested in my hombres como life. Amram y God Jocabed en wants estos men and tiempos women like para Amram and manifestar Jochebed, su that poder in this que time exalta you y su gloria reveal manifiesta. the power of God and manifest it. Gloria al nombre de Jesús. Glory be to the name of Jesus. Y a pesar de que ellos eran And even though personas que creían en Dios there were people that believed in God y que le enseñaban a sus hijos and they teach the children las promesas de Dios, el the pacto de promises Dios. of God, the covenant of God. María, Mary, que es la primera hija de esta pareja, the first daughter of this couple, Abraham, recibía las enseñanzas del Dios de Abraham, she received the teachings of the God del of Dios de Abraham, Isaac y el Dios de Jacob. the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y lo bueno que había sido Dios con And Abraham, how con good Isaac y con God Jacob. had been with Isaac, with Abraham, and Jacob. Pero decía ella tal vez, But they said, pero mira, según yo sé, estamos 400 años aquí according en to me, Egipto we've been 400 years here y in gran Egypt. parte de ese In tiempo great part of this time, nuestro pueblo vive en our esclavitud, people en are living opresión, in slavery and in en oppression, dolor, in pain, en in angustia, anguish, en necesidad, in need, porque los esclavos no tenían derecho because the slaves had no ni a right construir casa, to ni build a tener house tierras, or to have land. no tenían derecho They had no a right mayores cosas, to greater things, excepto lo necesario. only the necessary. La situación empeoraba. The situation would get worse.
Pero ahí donde la situación se But hace más yet, difícil, there where the situation seems to get more complicated, nace la esperanza. hope is born. Dios usa a Amram God uses Amram y a Jocabet and Jochebed para que nazca Moisés. so that Moses is now born. Y nace este niño. This boy is born. Y dice la Biblia que era hermoso. The Bible says that Moses was Era como un precious. presagio He was such a prestige de lo que esta nación iba a ser. of what this nation would Una one day nación be. con A gloria, nation with glory, una nación con la a hermosura nation de with Dios, beauty and una preciousness, nación con la a exaltación nation de Dios. with the exaltation of God. Dice que este bebé era hermoso. The Bible says that this baby boy was precious. Y Moisés nace And Moses is born en un ambiente peligroso. in a very dangerous Usted sabe la environment. historia You know the story. que Faraón, Pharaoh, como veía que el because pueblo de he Dios saw that the people cada of vez se God fortalecía, were now bigger crecía, and bigger and bigger, and they were aumentaba, growing and they were having more eran los children. más fuertes. They were the strongest. mandó a matar a He todo niño sent que naciera to kill every baby boy de los hebreos, in the Hebrew de los people, israelitas, of the Israelites. debe ser muerto. They need to be killed. Y nació Moisés en And esa, Moses- bajo ese decreto. Moses was born under that decree. ¿Y qué hace Amram y Jocabet? What do Amram and Jochebed Esconden do? al niño. They hide the baby Porque ellos sabían because they knew que estaba llegando that la esperanza the del hope Altísimo. and the glory of the Estaba Most High was llegando la coming. exaltación The del Altísimo. exaltation of the Most Estaba High was llegando la coming. gloria del The Altísimo glory of God was a través de coming su hijo through their Moisés. son Moses. Ellos sabían que había They un knew propósito that there was a en la vida purpose de su hijo. in the life of Moses. Y no dejaron que los egipcios lo In fact, mataran. they didn't let the Hebrews Dio kill a the baby. luz Jocabet Jochebed gave y birth escondieron al bebé. and they hid the baby. 3 mesecitos escondidos. 3 months hidden. Pero ya no podían esconderlo más. But it came a time where they couldn't hide him Me anymore. imagino el pulmón de ese I niño. can imagine Porque his dice que eran lungs. fuertes Because the todos Bible los- says that all the Hebrew El boys were pulmón de ese also niño born big. se oía a 3 I cuadras. could imagine them hearing Cuando the lloraba, baby when cuando when he would gritaba. cry, when he would shout Y no and pudieron whine. esconderlo más. They couldn't hide him anymore. Quiero que vaya conmigo a Hebreos, Go with me in el your capítulo Bible 11. to the book of Hebrews. Y quiero que miremos la vida de fe de Moisés, una fe que trascendió y trasciende aún. And we see the faith of Moses that transcends even so. 11, capítulo 11, verso 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. That they hid their baby for 3 months and they didn't fear because of the decree of the king. Era ley que todos los padres It o was las law parteras that every tenían que midwife, matar al hijo varón. the midwife would have to kill Ellos the dijeron, baby boys. nosotros no vamos a obedecer No, we're not going to obey. porque hay un propósito Because divino there en is a Moisés. purpose in this baby boy. So they didn't kill him. Así que lo escondieron. So they hid him. Y dice la escritura And the Bible says que cuando ya tuvo 3 meses, y esto lo puede usted leer en el capítulo 1, you can see this in the scripture in chapter 1 that when he was 3 months, 2 de Éxodo, chapter 1 verse 2, 2. perdón, el 2 de Éxodo, Exodus 2, sorry. va a encontrar que después de los 3 meses That after 3 months, hace algo los padres de Moisés. the parents do something. Y es que ponen al niño They put the boy en una canasta in a basket. que lo impermeabilizaron They con kind brea. of made it waterproof with some hay and some Y, material. sí. Y lo ponen en el río. And they put him on a basket in the river. ¿Sabes lo que eso significaba? You know what that means? Nosotros sabemos We know que Dios tiene un plan con este niño. God has a plan with this boy. Nosotros
we hemos hecho nuestra parte de cuidarlo. made that part of taking care of 3 it. meses. 3 months. Hay peligro por todos lados. There is danger everywhere. Pero Señor, But Lord, te lo vamos a entregar a ti God, completamente. we will give it to you completely. Cumple tu propósito en él. Fulfill your purpose in him. Y lo dejaron en el río, And they left him in the river, confiando de que trusting Dios that God guardaría al niño. would keep that boy. Ellos ya no se preocuparon. They were no longer worried. Dijeron, Señor, te lo They said, entregamos. Lord, we give you our child. A veces tenemos que hacer eso You know, sometimes we have to do that con nuestros hijos. with our kids. Y a veces queremos nosotros ahí estar. Sometimes you want to be ¿Cierto? there, you know, Cuando nuestros hijos van when creciendo, their kids are ahí growing. medios inquietos. And when they're, A you veces know, queremos that controlarlos, you want to tenerlos. control them and you want to dominate them. Pero necesitamos fe para soltar a nuestros But we need hijos. faith to let go of our children. Los padres soltaron al niño. The parents let En go las of manos their del child Señor. in the hands of the Lord. ¿Quién cuida mejor? Who ¿Nosotros cares o better, Dios? God or us? Se supone que Dios. Of course, we suppose Pero a veces los God. padres no queremos But soltar a sometimes we nuestros as hijos a parents, we Dios. don't want to let go of our Y kids queremos to God. nosotros cuidarlo. And we want to take care Y of them our nosotros way. controlarlo. And we want to control them. Y no pedimos que el Señor se encargue de And we don't nuestros hijos. ask God to take care of our Que el Señor children. toque la mente y That el the Lord corazón de would nuestros touch the hijos. mind and the heart of our children. Ellos confiaron que Dios lo había creado con They un trusted propósito. that God had created him Señor, with a purpose. te lo entregamos. God, we give it De to aquí en you. adelante, From now on out, Señor, tú vela por él. You will see for him. Y lo pusieron en el río. And we put him in the river. They put him in the river. Y ustedes saben la historia, And the Bible que la says hija de that Faraón the daughter of Pharaoh estaba bañándose ahí en la orilla. the daughter of Pharaoh was Y taking cuando a bath, escucha un llanto, and she hears a baby cry. y dice, ¿y and she eso? says, oh, what is Y de that? pronto ve una canastica que viene And she despacio. sees a little basket coming Oye, approaching her. sale un closely. ruido de ahí. Oh my God, sale un there's a llanto de noise ahí. coming from that basket. ¿Será un gatico? Is it a cat? ¿Un perrito? Is it a dog? Entonces le dice a una de sus doncellas, So she tells por one favor, of her maids, tráiganlo. go get me that basket. Y cuando toman en la And canasta, when they take that encuentran basket, que era un bebé they hermoso. find a precious Y la baby hija de boy. Faraón dice, And the oh daughter of Dios, Pharaoh, oh my, qué bueno what esto. good is this? Me encontré un I niño. found a boy. Y ella no tenía And hijos. she didn't have Digo, boys. él She didn't será have mi children. hijo. And she said, Lo he voy will a be my adoptar son. como I mi am hijo. going to adopt Lo him like voy a my llevar own. al palacio. I'm going to take him to the Él palace. vivirá en el He palacio. will live in the A él no le va a palace. faltar He's not nada. going to lack anything. Él será un día Will be one day el faraón de a Egipto. Pharaoh of Egypt. Ese era el plan de ella. Now that was her plan. Dios tenía su plan, God had his plan. pero el diablo tiene But también the su devil plan. also has his plans. Dios tiene un plan para tus God has hijos. a plan for your Dios tiene un children. plan para He nuestra has a familia. plan for our Dios tiene un plan family. para He has nosotros. a plan for Pero el diablo us. también But the tiene su devil plan. also has his plan. Y a veces muchos no hemos And entendido many esto. of us, we haven't understood that. Y adoptamos el plan And del we enemigo adopt the plan of the y devil no el plan de Dios. and not God's plan. Pero aparece por ahí But María there Mary comes y le dice, and she says, y mire, oh look, yo conozco una señora I know a lady que puede cuidar a su bebé. who can take care of your baby. ¿Así tú conoces? Oh yeah, you know? Ah, pues muy bien. Oh good. Entonces dile que cuide este bebé. Well, tell her to take Pero care este of this bebé es baby mío. because this baby's Cuando mine. ya sea destetado, And when he entonces me lo van a traer comes al off, palacio. From breastfeeding, Claro they're que going to bring sí. him to the palace. Y lo llevaron a la misma mamá. And they took the baby to his Qué very same interesante, mom. ¿no? Dios They cómo took- hace las cosas. You see how God does Cuando things? uno busca a Dios, When you look for cuando uno God, le entrega when you give nuestra hijos al your Señor, children nuestra to the familia Lord, al Señor, your family to Dios the se Lord, encarga de God cumplir su will make propósito sure en his ellos. purpose is fulfilled in them. Y Moisés fue llevado a And su Moses casa de was regreso taken to his house again, para his ser mom's criado, house, to be raised by her, para ser educado. to be educated. Y me imagino yo, And I can imagine, ya como había un trato, because there was that, de que Moisés tenía que ir al palacio, Moses had to go to the palace. entonces papá y mamá Mom and dad se determinaron were en sembrar determined en este niño in sowing in this el boy pacto de Dios, the covenant of el God, temor a the Dios, fear of the Lord, las promesas the de Dios, promises of las God, maravillas que Dios the había hecho, marvelousness of God, las cosas que ellos sabían de the Dios, things that they knew of God, las sembraron sobre they Moisés. sowed it in the heart of Moses. Y Moisés iba creciendo. So Moses grew up. Fue llevado al palacio, At a certain age, he's taken to the entró a las palace. escuelas He went to school de los reyes, de los of príncipes, the kings and of the princes. fue educado como He was guerrero, educated as a warrior.
aprendió He learned la lengua, toda the- la ciencia their de tongue, their Egipto. language, the sciences of Egypt. Pero cuando ya fue mayor de edad, But when he was ya él tenía que of tomar age, decisiones. he had to make a choice. Y quiero que miremos And look what it says. cómo esa fe Look at how that de faith Amram, of Amram, su padre, his father, la fe de and the Jocabet, faith of the mother sembrada Jochebed, en Moisés, sowed in Moses, comenzó a trascender it en él. began to transcend. Comenzó a trascender It en el began to palacio. transcend in the Comenzó a palace. trascender It en began todo su pueblo. to transcend in the people. Decisiones de fe. Decisions of faith. Y miren lo que dice la escritura en el verso 24 de Hebreos 11. Hebrews 11, verse 24. Por la fe, By faith, qué lindo. How Por precious. la fe, by faith, hecho ya grande, when he was come to years, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. he refused to be called son of Pharaoh's daughter. Hombre, Man, me imagino yo I can más de uno. imagine more than one. ¿Estás loco tú? Are you crazy, Oye, Moses? eres príncipe. You are a prince Mira here. todo lo que How? tienes. And look at everything that you Más possess. adelante vas a ser faraón. You're going to be Pharaoh one day. ¿Cómo tú How- estás renunciando a How ser can you hijo de la renounce hija de to Faraón? be no Tú longer puedes the son tener poder, of the daughter of fama, Pharaoh. riqueza. You have fame, riches, Todo eso glory. está para ti. All that is for you. ¿Cómo vas a How renunciar? can you renounce to that? No seas loco, hombre. Man, don't be crazy. Me imagino más de uno I pensaría can así. imagine more than one Más de told him uno that. tal vez le dijo More estas than one palabras. told him those words. Pero él tenía una But fe sembrada he en el had a corazón. faith sowed in his Una heart. fe que los padres A le habían faith that he sembrado. knew that his Y parents la had sowed fe in de los him. padres en Moisés And the faith comenzó of a his trascender. parents began to transcend. Había la oferta There was an offer de seguir en el palacio, to be in the de palace, seguir tomando fuerza, posición to social, continue carrying social tomando power, fama, fame, riqueza riches, y algún día ser el maybe faraón de Egipto. one day be a pharaoh. Estaba todo para él. It was all laid out for Estaba him. la oferta de Egipto. That offer Estaba la was there. oferta de That Faraón. offer was there. Pero también estaba el propósito de But Dios. also was the purpose of God. Nuestra fe, Our amados, faith, la fe beloved, que tú tengas the en faith Dios, that you have in God hará que te mantengas en will el make propósito you divino. stand in that purpose that Hay He gente has que for ha you. creído en There Dios, are people that have believed pero in no se ha God, afirmado en la but they fe. were not affirmed in faith. Vino el enemigo, Then the enemy le came. dio ofertas del mundo, The enemy threw offers ofertas at them, distintas al propósito different divino. offers than Y se han God's ido plan, detrás de las and ofertas. they went behind the Y en offer. este momento And in this moment, están apartados de Dios, they're away from God. están alejados del They're Señor. derailed from ¿Sabe God. por qué? You know why? Porque las ofertas del mundo Because the offers of para this él, world, for them, para ella, for her, fueron mejores que el were propósito better de than the Dios. purpose of God itself. Pero Moisés se mantuvo But firme. God stayed firm Y dice la Biblia, And he said, por la fe. by faith, Esto no fue por su razón not humana, by their human sino reasoning, por la fe que but había en by él. faith that was in them. Qué importante es la How fe. important is faith? Cuando tú y yo vamos a tomar decisiones, That when we make decisions, tomemos decisiones creyendo we en Dios. make decisions believing Tomemos in the Lord, decisiones por la fe. making decisions on No faith. tomemos decisiones Don't por la make razón choices humana. based on your human No tomemos reasoning. decisiones por lo Don't que make choices sentimos, by what you feel, por lo que creo y lo que pienso, by what you believe, by what you o por la think, presión or de by los the demás. pressure of other Vamos a people. tomar We are gonna decisiones make choices basados en la palabra de based on Dios, the word of God, basado en la justicia de based on the Dios, righteousness of basado en el God, amor de based Dios, on the love of basado en el God, poder de based Dios. on the power of Moisés, God. Moses, por la fe, by faith, cuando ya fue grande, when he was old, dijo, ¿sabe qué? of a years old, when he was an adult, Mamá, he said, Mom, yo no quiero seguir aquí. I'm not going to be here anymore. Yo te respeto, I respect you. te agradezco I thank you. todo lo que hiciste por mí. Everything that you did for me. No quiero más But I don't want seguir en el to palacio. be in the palace anymore. Yo no soy egipcio. I am not an Egyptian. Nací en Egipto, I was born in Egypt, pero no soy de Egipto. but I am not of Egypt. Jesús dijo, Jesus said, está en el mundo, you are in the world, pero no son de but este you are mundo. not of this world. Hay mucha gente, muchos There are many cristianos people, many Christians que viven como que son del that mundo. live, like I said, they live here.
Nosotros belong estamos here. aquí, Yeah, we're here, pero ya no somos de aquí. but we don't belong here. Porque cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Because when Jesucristo, you and I give our life to la Jesus Biblia Christ, dice the Bible says que somos we ciudadanos are del reino de los citizens of cielos. the kingdom of heaven. Nuestra ciudadanía Our está allá. citizenship is from heaven. Nuestro rey es Our Jesucristo. King is Jesus Christ. Por eso es que las cosas de este That is why mundo the things of this no deben world ser nuestra should not prioridad. be our No debe ser el priority, objetivo should de not be vida. our objective. Debemos amar y buscar las cosas de We are to arriba. live and seek the things of on high. Y Moisés sabía esto. And Moses, he knew that. Hay dos reinos. There are two kingdoms. El reino de Dios The y el kingdom reino of de God and Faraón. the kingdom of Pharaoh. Hay dos There are propósitos. two purposes. Dios su propósito en The mí purpose of God in y Faraón me, tiene un or propósito para mí. Pharaoh's purpose in me. ¿Cuál de ellos lo Which tomo? of them will you ¿Cuál de choose? ellos Which of acepto? them will you accept? Humanamente Humanly, era mejor it was better aceptar lo que Faraón le ofrecía. to accept what Pharaoh was offering. Y dice, And it says, por la fe, by faith, él renunció a esto. he renounced to this. Mamá, lo siento, Mom, I'm sorry, pero yo quiero estar con mi pueblo. but I want to be with my people. Yo pertenezco a los I hebreos. belong to the Hebrew land. He aprendido mucho aquí. I've learned a lot here. He conocido, I have known. he disfrutado. I have enjoyed. Pero ¿sabe qué? But you know what? Mi corazón es hebreo. My heart is Hebrew. Mi corazón le My pertenece a heart Dios. belongs to God. Mi corazón My heart no es egipcio. is not Egyptian. Yo no sé cuál fue el problemón. I don't know what the problem. Me imagino yo, I ella se can siente imagine engañada, She feels betrayed. se siente traicionada She feels, like por el he hijo turned her adoptivo, back on him, like a quien le by her invirtió son, tiempo, whom she porque me adopted. imagino que como madre Because I can imagine as a salía mom, con él, she would go with him. corría con él, She would jugaba play con with él, him, they would do le things compraba la together, ropa, she would buy him le clothes, enseñaba she would cosas, teach him things. invirtió tiempo She invested time en Moisés. in Moses. Para que Moisés al So final that diga, Moses at the end yo no says, quiero I seguir don't- siendo hijo I don't tuyo, want to be your son anymore. yo pertenezco I belong a Israel to Israel y no a Egipto. and not to Egypt. Él decidió He chose renunciar a todo eso, to renounce to porque all of that llamarse because hijo de la hija to de be Faraón called son of the daughter of Pharaoh, implicaba it would implicate idolatría, idolatry. porque los egipcios adoraban a otros Because dioses, the Egyptians would worship implicaba other gods. It would riqueza, implicate fama, riches, fame. implicaba It would implicate amar al mundo to antes que a love Dios, the world before God. implicaba It would pecado, implicate sin. implicaba It would rituales implicate que a Dios no le rituals agradaba. that God was not pleased of. Y dice el verso And look 25, what verse 21, el verso 25, el capítulo 11, 25. él renuncia a llamarse hijo de la hija de Faraón He renounces to call himself y son of Pharaoh's escoge daughter and chooses. ser maltratado con el pueblo de Dios. He chooses suffering with the people of God. Él veía He saw a sus hermanos his brothers sufriendo. suffering. Él veía cómo He los egipcios saw how maltrataban, the Egyptians, cómo abusaban how de they would su abuse pueblo, de su of gente, his de su people, raza. of his race. Y él se dolía en el corazón And de his ver heart lo que pasaba con su pueblo. Would hurt because of what he would see. Él dijo, no, And he said, no, a mí no me importa I don't care dejar todo esto. of leaving all of this. Prefiero sufrir. I'd rather suffer. Yo quiero estar con mi pueblo. I want to be with my Quiero people. identificarme I want con to mi pueblo. identify myself with No my importa people. si me I don't- maltratan a mí I don't también, care if they hurt pero yo me. quiero ser I don't care if they parte. mistreat me, but I don't- Yo not quiero gonna be sufrir part lo of que it. ellos sufren. I'm gonna suffer Y with si se them. gozan, me quiero And if they gozar con rejoice, ellos. I will rejoice Y si with algo them. les duele, And yo if quiero something hurts sentir them, ese I'm dolor. gonna feel that pain Pero too. tengo que estar con But ellos. I need to be with Tengo my que people. habitar con I need ellos. to live with No them. puedo estar en el I cannot palacio be in the palace con tanto lujo y with so much luxury tantas and comodidades so much commodity y viendo a mi pueblo than seeing sufriendo. my people suffer. Así que él escoge ser So maltratado. he chose to be beaten, Seguir a Dios to follow God. es tomar la cruz, Is to take día the cross a día. day by day. decidirnos por To Cristo choose for Christ. en vez del mundo. Instead of the world, Tiene un precio. it has a price. Se goza, sí se goza. Yeah, you rejoice. Yeah, you do. Se sufre, You también se suffer. sufre. Yes, we suffer.
El mundo no quiere sufrir. The world doesn't want to suffer. El mundo quiere vivir The world gozando. wants to live rejoicing. Porque eso es propio de la Because carne. that's part of our flesh. Pero el Señor decía, But the Lord would say, bienaventurados, felices, blessed are those aquellos que sufren por who mi suffer causa. by my cause. Porque si seguir al Señor Because if to follow the implica Lord tomar mi cruz implicates cada to take día, my cross every day, Moisés dijo, yo tomo mi cruz. I will take that cross. El verdadero creyente, The true believer, el que ha creído en Dios, the one who has believed el que in tiene una God, fe the one who estable, has a una stable fe faith, firme, a firm una fe faith, que a trasciende, faith that will siempre transcend. dirá, You will yo always prefiero say, estar en I el will camino del rather to Señor, be in the path aunque of the tenga que Lord, sufrir por though un tiempo. I suffer for Pero yo a sé que el time, Señor but me I know exaltará that a su the Lord debido will tiempo. exalt me in Yo due sé que time. Dios me I levantará know en He's su gonna momento. lift me Yo up. veré su I gloria, will see veré His su glory. poder I will sobre see mi His vida. power over my life. Quiero estar en el I am propósito gonna de be Dios. in that purpose. Escogió He chose ser maltratado con el to pueblo de be Dios abused and mistreated with the people of God, que gozar de los deleites temporales to del pecado. rejoice of the temporary pleasures of this Mira, hay world. cristianos que por You un know, ratico de there placer are Christians that for a few moments of pleasure, pierden su comunión con they el lose Señor. their communion and their anointing with the Lord. Pierden las They bendiciones que lose Dios the tiene true blessings that the Lord has for them. por gozar de los placeres To de este mundo. enjoy of the pleasures of this Muchos se han world. desviado del Many camino people have been derailed from y Dios that no path, está cumpliendo and ni God puede cumplir su cannot propósito en fulfill His ellos. purpose in them. Y dice la Escritura, el verso 26, And verse 26 says, porque para él la mayor riqueza the greatest riches, no era lo que los egipcios it tenían, was not what the Egyptians no era had. lo que había en el It palacio, was not what was in the palace, sino para él but for them, la mayor riqueza the greatest riches era estar con el pueblo de was Dios, to be with the people hacer of la God, voluntad de to Dios do the will of the Father, y esperar el galardón and to wait for que the Dios tiene reward preparado God para has aquellos que en Él for han each and confiado. every one of those that have trusted in Dice el Him. verso Verse 26, 26 says, teniendo por mayores riquezas esteeming the el reproach vituperio de Cristo of Christ, que los tesoros de los egipcios. greater riches. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él no miraba el presente. Because he was not looking Él at the miraba present. que las He was promesas de Dios looking that the promises se of iban a hacer God realidad would be made of en el pueblo reality aquí in the people y here también allá and en la also eternidad. there in eternity. Hay un galardón There que is a Dios reward tiene that preparado God para los has que for each creen, and every one of those that para los que believe, esperan for en the Él, ones that wait para upon los que Him, for sufren, those that para los suffer, que for those confían en Él. that trust Hay in un the Lord. galardón para There los is que a pelean la reward buena for those that batalla, fight the good para battle, aquellos que for permanecen those fieles that remain faithful hasta la muerte. to the Yo te daré la corona de vida. I will give you the Hay crown una of corona life. incorruptible There de is an justicia incorruptible crown of preparado por righteousness Dios para aquellos que prepared lo for aman. your life, for those Y that Moisés love Him. miraba eso. And Moses was Moisés no looking miraba at el that. sufrimiento He was not presente. looking at his Él miraba el present suffering. galardón. He was seeing Y the él veía que el reward. galardón And he knew that the era reward mucho más was grande, greater, mucho más valioso greater, more que las valuable cosas que había en than the Egipto. things that were in Y él Egypt. decía, yo voy por He esa. said, I'm going for Aunque me that. duela estar Though aquí, it hurts me to be aunque here. tenga que sufrir, Though aunque I have tenga to que suffer, llorar, though I have to pero yo cry, voy por el but I'm galardón que going Dios for the tiene. reward that the Lord Bendito has sea for el me. nombre del Blessed be the Señor. name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Ojalá pudiéramos decir como I hope we Moisés, could all say yo like prefiero Moses, lo que Dios "I'd tiene rather para what mí God has for que my lo que el life mundo me está than what the ofreciendo. world has to offer El mundo me me. ofrece The algo world momentáneo, will offer me something pero lo que momentarily. viene de Dios, But what comes from lo que God, recibiré de what Dios I will receive cuando from esté God, allá en su when presencia, I'm in His será presence, eterno will be por toda la eternal, eternidad. for all eternity. Vamos a gozar We con are Él, gonna iglesia. rejoice with Him, Bendito el church. nombre del Blessed be Señor. the name of Alábalo en God. esta tarde. Praise Him today. Oh, gloria al Hallelujah. nombre de Glory to Jesús. the name of Bendito Jesus. eres Dios. Blessed be the name of God. Bendito Santo Dios. Hallelujah, Lord. Thank you. Hallelujah. Dice el verso 27. Verse 27 says, Por la fe Moisés by faith dejó a Egipto, he forsook Egypt, no temiendo la ira del rey, not fearing the wrath of a king, porque se sostenía como viendo al invisible. for he endured as seeing him who is invisible. Por la fe By faith, Moisés dejó a Egipto. Moses left Egypt, Aunque seguía viviendo en Egipto, though he was still lived in Egypt, pero Moisés sacó a Egipto de su corazón. but Moses took Egypt out of his heart. Él dejó a Egipto, He left Egypt, aunque podía seguir viviendo though ahí. he was still physically there. Hay cristianos There are Christians
que quieren caminar that want to walk con Egipto with Egypt en el corazón. in their heart. Quieren seguir a Dios, You want to follow God, pero llevan a Egipto en el but corazón. you carry Egypt in your heart. No quieren desprenderse You del don't want to todo de let Egipto, go of Egypt completely. porque todavía aman Because you still love lo que it. hay en You Egipto, love what is in Egypt, lo que hay en el mundo. what is in the world. Pero Moisés, que tenía una fe que But trasciende, Moses, who had a faith that transcends, él dejó a Egipto. he left Egypt. Y aunque él volvió a Egipto, And though he went sacó a back to Egipto del Egypt corazón and took Egypt out of y his luego heart, se fue and físicamente de then he Egipto, left Egypt physically, no temiendo la ira del rey, not fearing the anger and porque wrath of the había king, traicionado because he had betrayed a la familia real, the royal family, negándose denying ser hijo de la hija de that Faraón, he is son of Pharaoh's daughter, despreciando todo. despising totally. Ya era un He príncipe, was a prince now. posible faraón. He could have been a pharaoh. Y de pronto escucha la noticia But que then Moisés no quiere nada de They eso. hear the news that Moses Para doesn't want Faraón none esto of era una that. traición. For Pharaoh, this was a Faraón betrayal. estaba airado. He was angered. Le dijo, este me las va a He pagar. said, "This guy is going to Esto pay no for se va a it. quedar así. This is not going to stay like this." Y a Moisés no le importó And Moses didn't care si Faraón iba a venir contra if él. Pharaoh was going to come against him or not. Dice la Biblia The Bible que él se says sostuvo en fe, That he stood up mirando in faith, al invisible. looking in the ¿Quién era looking el at the invisible? invisible. Who is the invisible? El invisible aquí está con mayúscula. The invisible El here, invisible era el here Dios is the Todopoderoso, God que aunque Almighty, él no lo podía though he ver, could not see pero creía God, de todo but he corazón en él. believed God with Y all aunque his heart. Moisés no lo And though conocía, Moses didn't know God, él seguía creyendo en he él. kept believing in Y él dijo, him. no me And he importa said, si me "I quiere don't matar. care if they're gonna Y kill no me me, importa si me and I mata. don't care if they do kill Pero me, yo sigo but creyendo I'm en gonna Dios. keep believing in God." Aunque no lo veo, pero Though sé I que Él don't see es. him, but I know who Sé he que is. Él existe. I know that he Sé que Él es mi exists. Dios. I know that he Sé is que my es el God. Dios de I mi know that he padre. is the God El of Dios my father. de The God Abraham, Isaac y de Abraham, Jacobo. Isaac, and Yo Jacob. seguiré creyendo I en will Él. keep believing. Por la fe dejó Egipto, By the faith he forsook Egypt, sin temor a la ira del rey. not fearing the wrath of the king. Y se sostuvo And he viendo al stood. invisible He Dios. endured, fixing his eyes on the invisible. Una fe que A trasciende en faith that Moisés. transcends. Amen. Las promesas que Dios The le dio promises that God gave a Abraham, to Abraham, a Isaac y a Jacob, Isaac, and Jacob, nuestros padres, to our fathers, se cumplirá. will be fulfilled. Yo sé que se I cumplirá. know it will be fulfilled. Veré la tierra prometida. I will see the promised land. Yo veré las promesas de Dios I will hechas see realidad the en mí. promises of God made reality in me, Y todos sabemos la historia. and we all know the story. Moisés, después de matar a un egipcio After Moses kills an que Egyptian estaba maltratando a uno de who was su gente, beating up one of his people, tuvo que huir he had to flee para el desierto. to the desert. Estuvo 40 años He en el was desierto. 40 years in the desert. Cuando se fue tenía 40 When he left, he was y se quedó 40, 40 ya. and he stayed 40 there. Y un día Dios se le aparece And one day the Lord en una appears to zarza. him on, Y Dios le through a habla desde la burning zarza. bush, and the Lord speaks from that burning bush Y le and dice, says- Moisés, and he Moisés. says, "Moses, Moses." Y él dice, Señor, And he heme says, aquí. "Yes, Lord, here I am." Y entonces Dios le dice, And the Lord tells him, he visto la aflicción de "I mi have pueblo. seen the affliction of He my descendido people. para I have libertarlo. come to deliver them." Moisés, yo te Moses, creé I have created en el vientre you de tu in the madre womb of y your te mother. escogí I chose para que mi you pueblo so that my people sea libre de would be la esclavitud de freed Egipto. from He descendido a slavery. libertarlo. I have come for deliverance. Yo veo el dolor And que hay I en mi see the pueblo. pain in my Y yo te people, usaré a and ti I will use para you que seas el so that libertador you'll be the de la esclavitud de Egipto. of the slavery in Egypt. Y eso se estaba haciendo realidad, el nombre de Moisés. That was being made a reality in the life of Moses. Porque Moisés significa Because salvado, Moses means saved, rescatado, rescued, rescatado de las aguas. rescued from evil. Y Moisés no And solamente Moses, not only era rescatado de las aguas, was he rescued, bueno, para vivir ya libre. En all el gonna live propósito freely de in the Dios purpose of God era ser salvado y rescatado is to be delivered, para rescatar, para to salvar rescue, a un to pueblo. save. Amados, si Dios te rescató a If te God saved you, si Dios te beloved, salvó a ti y me if salvó a mí, God saved you, no es para que solamente digamos, it's not ya so Dios you me say, salvó,
Oh, ya Dios God me saved me, rescató, God rescued soy me. libre de la condenación, I'm free from libre del condemnation, poder del pecado, free from the power libre of del sin, poder de free from the Satanás, power of libre de la Satan, condenación free from the eterna. power of No es eternal para condemnation. gozarnos solamente en eso, I'm not just sino gonna para focus que on that, nuestra but vida that sea my como life Moisés, would be like Moses, un instrumento de an salvación. instrument of salvation. Moisés, Moses, dice la Biblia, the Bible says que después de algún diálogo that after y excusa que le puso a Dios, dialogue and an excuse, por fin Moisés fue Moses ante went Faraón. to Pharaoh. Y ustedes saben la historia, And you know the story, todas las plagas que se all the desataron en plagues Egipto that came upon Egypt, para que el corazón de so that the Faraón heart of Pharaoh sea quebrantado would be broken, y el reino de Egipto and that the kingdom sea of destruido Egypt would be y el destroyed, corazón de and that Israel the heart of se Israel vuelva al would Dios, return to God, a su Dios, to their al God, verdadero to the Dios, true God, al Dios de Abraham, to de the Isaac God y of de Abraham, Jacob. Isaac, and Jacob. Porque como le decía al Because principio, as I said to you in the el corazón de beginning, the heart Israel of Israel ya se había olvidado de su Dios. had forgotten their God. El corazón ya estaba en The heart Egipto was y in no en Egypt, Dios. but not in God. Habían perdido la They fe, lost the faith. habían perdido la They esperanza lost the hope que Dios that cumpliría God sus would fulfill promesas. the purpose, the promise. Pero Dios había But descendido God had came, y ahora iba a actuar and now he would act de una manera in a sobrenatural y poderosa. supernatural way. Por la fe. By faith. Verso 28. Verse 28. Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre He kept para the Passover que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. and the sprinkling of the blood, lest that he be destroyed, the firstborn should touch them. Todos sabemos We all know que la última plaga that the last era la plague muerte de los primogénitos en was Egipto. the death of the firstborns in El ángel Egypt. de la muerte iba a pasar The angel of death buscando en would todas las come to casas look in all the al houses, primogénito. the firstborn in Y the iba a house. morir el And the primogénito. firstborn child would be dead. Entonces Dios le dice a And Moisés, God said to Moses, dile al pueblo, a mi "Go pueblo, tell my people que sacrifique un cordero. to sacrifice a lamb, Y la sangre de ese cordero, and the blood of that lamb, rocéenlo sobre el umbral, sobre el dintel de la puerta. spread it over the door gate. Y cuando el ángel de la muerte pase, And when the angel of death y vea la passes sangre del cordero, and sees the blood of the lamb, entonces el ángel de la muerte no entrará a esa the angel casa. of death cannot come into El that primogénito house. de esa casa The se librará de la firstborn of that muerte. house will be delivered of Pero el que death. no tenga la But the sangre one del that does cordero, not have the blood of the lamb, entonces then el ángel de la muerte the entrará angel y of matará death al will come primogénito. and kill the firstborn of the households. Y eso fue lo que pasó. And that's what happened. Ahora, pero este acto de la But now, Pascua this act of era un acto Passover, it profético, was a prophetic porque lo que act, Dios le estaba because diciendo a what God Moisés was telling era lo que Moses iba a suceder is más what would adelante. happen later on En la years, persona de Cristo. in the person of Jesus Christ. Juan el Bautista dijo, John the Baptist he aquí el Cordero de "Here Dios is the que lamb quita el pecado del who mundo. takes the sin of Con the la world. sangre del By the Cordero son of the blood of the lamb, todos los pecados han sido all the limpiados. sins have been washed and Si cleansed. confesamos nuestros If you pecados, confess, Dios es fiel y justo para God is perdonar more y than limpiarnos de faithful todo and pecado. righteous to forgive every sin. La sangre de Jesucristo, The su blood Hijo, of Jesus Christ, nos the limpia Son, de todo washes pecado. us of all the sin. Entonces, ¿qué quería So decir what la does this Pascua? Passover La mean? Pascua quería decir libertad de la muerte. Passover meant the La Pascua deliverance. quería decir It meant que el ángel de la muerte that no the me va a angel tocar. of death will not touch me. Y esto sucede con nosotros And en this Cristo happens Jesús. with us in Christ La Biblia Jesus. dice que hemos sido The Bible rociados says con la that we sangre de have been Cristo. washed with the blood of Cuando Jesus. tú y yo hemos When creído you en and I Jesucristo, have confessed with Dios our nos lips, roció con su sangre God poured his para blood que la over muerte us, eterna, so that the para que la angel of condenación death, eterna, eternal para que el condemnation, diablo, that the cuando death, vea la sangre that de the Cristo en devil, when he nosotros, sees the blood no of venga a Jesus in your life, destruirnos. he will Él not querrá come to destruirnos, pero destroy no you. He will puede, try, but he porque la can't, sangre de because the Cristo blood of Jesús Jesus is upon está your life. rociada It sobre is nuestras washed vidas. over your life. Bendito el Blessed nombre be del his Señor. name. Oh, gloria a ti, Señor. Glory to God. Maravilloso es, aleluya, Hallelujah. la sangre The blood rociada poured sobre nosotros over us nos ha librado del has poder delivered de la us muerte. from the power of death. Y Moisés lo celebró. And Moses Celebró He celebrated el sacrificio del Cordero de the Dios sacrifice of the Lamb of God que iba a suceder that would occur miles de años después. thousands of years later. Amen. La fe de Moisés, The faith of Moses, una fe que a trasciende. faith that transcends. Verso 29, Verse 29, cuando ellos salieron that when they leave de Egipto,
Porque they left Faraón Egypt. vio Because Pharaoh que todos los primogénitos saw that all the firstborn que había en Egipto that were murieron in Egypt died, y que ningún primogénito de Israel murió. and that no firstborn of Israel died. Él dijo, He váyanse. said, leave. Hasta los echó. Go. váyanse. He kicked them out, actually. Y el pueblo de Israel salió de la And the esclavitud people of Israel left y slavery. caminó un cierto trecho And they walked along y llegó a un trajectory. punto And they came to a point donde ya no había más camino. where there was no path no Aquí more. había una montaña, There was a mountain to aquí the estaba el side, mar and then the Red y aquí Sea, estaba el camino de regreso a and Egipto. the way back was behind them. ¿Y ahora qué hacemos? Now what do we do? Y se quedan acampando ahí And they stayed there camping. y Faraón dice, And Pharaoh said, oye, ¿y quién va a hacer el trabajo nuestro? wait, well, who's going to do our job? ¿Quién va a cargar los ladrillos? Who is going to carry the bricks? ¿Quién va a construir las pirámides? Who is going to build the pyramids? ¿Quién va a trabajar para Who will nosotros? work for us? Se nos fueron los esclavos. All the slaves are gone. No, no, no. Pharaoh said, Hay que volverlos a we got traer. to go get them back. Y le dijo a su ejército, So he told his army, vamos a seguirlo. hey, let's go follow Y them. vamos a traer And we're going to go get them back. a esos esclavos We're gonna nuevamente bring para acá. the slaves back to Amado, cuando Egypt. tú y yo nos hemos entregado a Look, Cristo, when you and I gave our life to the Lord, hemos salido de la esclavitud del we pecado y del left the poder de slavery of Satanás. sin and the power of Satan. Pero cuando estamos caminando con But Cristo, when you're walking with Christ, Satanás dice lo que dijo Satan Faraón. will say what Pharaoh said. Mira, se me fue Joel, I lost Joel. se me fue René, I lost se me Renee. fue Jocelyn, I lost se me fue Jocelyn. Ronald, I lost se me fue Ronald. Rita. I lost Rita. Entonces, ¿quién va a hacer el So trabajo who's que ellos gonna do hacían the work that they cuando did? yo los dominaba? When I would control Cuando them. yo los tenía esclavos When I del pecado? had them bound to my power. Voy a ir por ellos de I'm nuevo. going to go look for them. Y comienza nuevamente And a asediar the nuestras Lord vidas. tries to- Y ahí es donde the vienen las devil tries tentaciones. to come to tempt you. Ahí es donde Satanás está And detrás de Satan nosotros, is right there behind you, tentándonos tempting you, para volver a la esclavitud tempting us to en la come cual back nos tenía to antes. slavery to which he Así had us Faraón before. fue detrás de And that Egipto, is de Israel. how Pharaoh went behind Israel. Pero usted sabe lo que pasó. But you know what happened? Verso 29. Verse 29, Por la fe, by faith, Moisés y todo el Moses pueblo and all the people pasaron el mar rojo. passed through the Red Había un Sea. mar que era There imposible was de an pasar. impossible river Era sea to profundo. cross. It was very deep. Me imagino que ninguno de los egipcios sabía None nadar. of the Egyptians probably knew how to swim. Imagínate ancianos, bebés, Imagine cómo babies iban and a elders. pasar el How mar. would they cross Si no that sabían sea nadar. if they didn't know how to swim? Ni los hombres sabían Not nadar. even the men knew how to swim. ¿Sabe por qué? You know why? Porque todo era trabajo. Because everything was work. ¿En qué momento iban a In what practicar moment were natación? they were going to practice swimming? Lo cierto es que The truth thing, ellos están ahí they are there. y esperan en Dios. And they wait on Y el God. Dios que le dijo a And the God Moisés, that told Moses, mira, saca a mi pueblo, "Look, take my people lleva a mi out, pueblo take al my desierto, people to the desert, para que me adore, so para that que me they worship sirva." me, so that they follow me. Moisés Moses le dijo, Dios, ¿qué he says, hago God, ahora? what do I do now? Mira, Señor, los God, egipcios look, están allá. the Egyptians are Veo coming una for us. nube de polvo I see a y es el dust gran ejército cloud. It's egipcio. their army. Vienen a llevarnos They're nuevamente coming to take us esclavos. back. ¿Qué hago, Dios? What do I do now? La Biblia dice The Bible says que Dios como que le pegó un regaño. it's kind of like God called their attention. No es hora de clamar. It's not time to Ya pray. yo te di las I already herramientas. gave you the tools. Ya yo te dije lo que tienes que hacer. I already told you what you have to ¿Qué do. tienes en la mano? What do you have in your hand? ¿Una vara? I have a staff. ¿Quién te la dio? Who ¿Usted, gave it Señor? to you? You, Lord. Entonces, ¿por qué no la usas? So use it. La vara de la autoridad The staff La of vara de la authority, unción. the staff of anointing ha sido entregado a has todo been cristiano. given to every believer. La Biblia dice, he The aquí Bible les doy says, "Here, potestad I give you power para hollar serpientes to y tread on escorpiones serpents and y sobre toda scorpions, fuerza del and over enemigo, all power y of the nada les va a devil. hacer Nothing daño. will harm you." Estas señales seguirán a los que These signs creen. shall follow those that En mi believe, nombre that in echarán my fuera name demonios. you will cast out La autoridad demons. ya ha sido The dada. authority has been La vara given de to la you. autoridad The está en staff nuestras of manos, authority has está en been given nuestro in your hand. corazón. It is in your heart. Le dice, extiende la vara Extend y it dile al pueblo que marche. and tell your people to march. Extiende la vara sobre el mar. Extend Y él your extendió staff la vara over sobre el mar the Red Sea, y el mar se abrió en and dos. it opened to La gloria de wide. Dios The comenzaba a glory ser of God was manifestada. being El poder de Dios manifested. The power comenzaba a of ser God was being manifestado. manifested. Lo que los padres de What Moisés the parents of lo tenían Moses como promesa. had
y siguieron creyendo que Israel era un pueblo exaltado. Israel iba a ver la gloria de Dios. Vieron el poder y la gloria de Dios, la exaltación del poder de Dios cuando salieron de Egipto. Ahora están frente al mar y la gloria de Dios una vez más es manifestada de manera sobrenatural. Se abren las aguas. Y la Biblia dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Todos pasaron. ¿Cuántos eran? 300, 500. 300, No, 500? hermano. No. Era más o menos 1,5 millones de It was personas. about 1.5 million people. Todos pasaron. They all crossed to the other side. Y el ejército de Faraón And the army venía of Pharaoh con was sus caballos. coming toward them. No le era tan fácil tampoco, It wasn't very easy porque en el desierto because in the desert habían piedras, there's rocas, rocks, there's stones, arena. there's sand. No era fácil para ellos It's avanzar. not easy to advance that Y far. todo el pueblo de Dios And pasó all the people of God passed el mar rojo. the Red Sea. Y los egipcios dijeron, And the Egyptians said, bueno, ahí está el camino. all right, there's the Vamos path. detrás de ellos. Let's go right behind them. Y entraron al And mar they rojo. went into the Red Sea, Igual que el pueblo just like the en people tierra of seca. Israel in dry land. Pero cuando pasó el último, But when the last Egyptian crossed, Moisés da la vuelta Moses turned y around. dice, ahora cierres All el right, mar. close Y el mar the se Red cerró. Sea, and the Red Y Sea la came Biblia upon them, dice and the Bible que says todo el that ejército de every Faraón person of the pereció army of en el Pharaoh mar. died in the Red Sea. Dice, y intentando los egipcios hacer lo mismo, In time, the Egyptians doing the fueron same. ahogados. They were drowned. Y ahí viene el coro. And that's where it comes from. ¿Cómo es el corito este? Echó Echó a la mar He los threw carros de Faraón. to the sea the chariots of Pharaoh. Dios estaba God manifestando was su poder y manifesting su his glory gloria a and su his pueblo power to his people. por la fe de dos By faith of two people y por la fe de uno, and by the faith of one en que fue sembrado who was una sowed fe the trascendental. word that would transcend. Es necesario, It amados, is necessary, que beloved, desarrollemos that una we fe que develop a trasciende. faith that would La fe transcend, tuya y la fe a mía faith that you and va a I quebrantar have. el poder del enemigo. Would destroy Va a the hacer que la powers of exaltación de Satan. Dios llegue a Would nuestras do, vidas. make Vamos a the seguir exaltation of creyendo. God come to our Vamos a life. seguir creyendo como Jocabet. We're gonna keep Vamos a believing ver like la Jochebed. gloria de We will Dios. see the Vamos a glory of ver el God. poder de Dios. Dios nos va a exaltar God a is su gonna debido exalt us tiempo. in His time. Vamos a seguirle We're creyendo gonna a keep Dios, believing in que Él the es fiel Lord. a su palabra. He is faithful Él to es His fiel a word. su He is promesa. faithful to His Nuestros promise. hijos son de Our Dios. children are Nuestra of God. familia es de Our Dios. families La are of salud God. nos pertenece. Our family La is- our health is provisión for nos us. pertenece. The provision Hay is toda for us. bendición de Dios para su Every pueblo. blessing of Vamos God a seguir for His people. creyendo We're gonna keep que Él nos believing dará that todo lo He que will nos give hace us falta. everything Él nos that we bendecirá need. en And He will todas las bless us cosas. at all Él guardará things. tu He vida, will mi keep vida, your nuestra life and our familia. life, our family. Oh Dios Glory maravilloso, God, gracias marvelous God, por thank tus you promesas for your maravillosas. promises that are Gracias por tu alive. palabra, God, Dios thank you for mío. your word, Lord. Bendito el nombre del Señor. Hallelujah. El pueblo de Israel, y esto The people. ya le dejo de tarea para que siga leyendo. And this is your homework, so you keep on studying this. En el desierto, In the desert, Dios manifestó su gloria de muchas God formas más. manifested His glory in such a manner. Así, rapidito. Quickly. Dios le daba, mira, en el desierto que hace calor In the desert where y en it's la noche hot. hace frío. Mira, Dios le daba aire acondicionado en el día. Ponía una nube fresca y le daba sombra y le daba frescura a 1.500.000 personas. Es toda una ciudad. It's a whole city. ¿Sabe cuántos habitantes tiene Baltimore? You know how many inhabitants Tiene Baltimore como has? 700.000 It has personas like nomás. 700,000, El doble de Baltimore 700,000. era el Almost the pueblo de double Israel. of Y había Baltimore was the calefacción people para of todo. Israel. And there was heating at night. En la noche hacía At frío. night it was cold. Dios ponía God would put un gire He would put grandísimo. a big heater Una llama right de next to fuego. them, a big Le daba luz column of fire y le daba would give calorcito. them light and would give them warmth. Eso no es la gloria de Isn't Dios. that the glory of God? Todos los días Dios derramaba Every maná, day, pan del God cielo. would pour out bread.
Y cada mañana venía y And every recogían morning they would pan pick y up bread comían. on their baskets and they would eat. Pero ¿cómo es a veces el hombre de But desagradecido? look how man is Todos so los días la unthankful. misma cosa. Every day the same Señor, no hay thing. otra cosa. God, you don't have something else. Estoy harto de maná. I'm tired of a Quiero manna, carne, quiero of carne. bread. I want meat. Oh, quieren carne. Okay, you want meat? Dice la Biblia que mandó The codornices. Bible says that he would Y send estaban con tanta gana de comer flock, carne. and they wanted to eat Dice la Biblia meat, que le salía por las narices. that they would even Había de tanto comer they would carne. eat meat so much that it would come out through their nose. Tantas cosas gloriosas So que Dios much hizo en el glorious desierto. things that God did in their, O sea, una de las cosas que me sorprende a mí. One of the things that surprised La me the Biblia most, dice que la ropa, the Bible says that the qué lindo, clothes, la ropa how precious. crecía juntamente con los The niños. clothes would Los grow zapatos with the iban kids. creciendo. The shoes would Ay, grow no tenía with the que ir kids. They didn't have to go a shop. Bosco, no tenía They que didn't ir have a to go to Boscov's Walmart. and to No, no, no. Walmart. El Señor mismo hacía que la God ropa no se would make envejeciera. that the clothes would not be 40 old. años en el 40 desierto. years in the desert. ¿Qué ropa dura 40 What años, hermano? clothes last 40 years? Pero la que tenían allá, But the one that they Dios had lo over there, preservó para God que les dure preserved 40 it años. so that it would last them 40 years. No había tiendas, There was no pero Dios store, hacía el milagro but que God would do iba the miracle creciendo. that the shoes would grow with their feet. Wow, ese es nuestro Dios. That is our God. Y con todo And eso, with all that, Israel Israel muchas veces se quejó contra Dios. complained against him. ¿Cuántas cosas How gloriosas many Dios no things ha hecho hasn't contigo? God done with you? Te preservó la He vida, has kept your te life. sanó, He saved te you. ayudó, He healed you. He has te dio helped una you. familia, He has given you a te dio un family. He has trabajo. given you strength. He has given you a job. Estás en su presencia, You are in his te dio vida presence eterna, today. eres He su gave you hijo. eternal life. You are his child. Que a veces And yet with all of that, nos volvemos rebeldes we a su are palabra. rebellious against him. A veces no queremos We obedecerle. don't want to obey sometimes. A veces Sometimes nos rebelamos contra we su palabra. rebel against his word. Moisés Moses, desarrolló una fe que he trascendió. had a faith that transcended. La fe del pueblo no Faith. trascendió. The faith of the people did not transcend. La de Moisés sí. But Moses' faith did. Ponte de pie un momento, Please por favor. stand today. Aleluya. Dios quiere que desarrollemos una fe God wants us to develop a que faith trascienda. that transcends. No una fe para nosotros mismos, Not a faith for ourselves, sino una fe que but a afecte faith that is affecting nuestro hogar, nuestra our home. familia, It is contagious to our nuestros home, to our family, vecinos, to our neighbor. nuestro compañero de trabajo. Que trascienda las That transcends circunstancias. circumstances. Una fe que A trascienda el faith tiempo. that transcends time. Como la fe que fue sembrada en Moisés Just like it was sowed in Moses, vino de sus padres. came from his parents. Padre, madre, Father, mother, qué importante how important es it is for you enseñar, to teach instruir a nuestros hijos teach your children a confiar en to Dios, trust in God. a creer en Dios. Y la fe que hemos sembrado en ellos And the faith that we've sowed in them, crecerá it will grow. para la gloria del Dios Altísimo. It will grow for the glory of his holy Y name. Dios espera que tu fe y mi fe And God wants trascienda a nuestros our hijos faith to transcend. y que algún día nuestros And hijos that one digan: day our children can say, yo aprendí a confiar en Dios por mis I padres. learned to trust in God because of Ellos my me mom. enseñaron a depender de They Dios. taught me to depend on God. Me enseñaron a confiar en Taught Dios. me to trust in God. Y que nuestros nietos puedan And that decir: our grandchildren can say, yo sigo la fe de mis I abuelos. follow the faith of my Yo sigo la fe de mis grandparents. padres. I follow the faith of my parents. Ellos me enseñaron They taught me a poner toda mi to put confianza en all my Dios. trust in the Lord. Qué lindo cuando la fe trasciende Precious that we transcend. y la fe deja huellas y marcas And the Lord leaves marks de bendición of blessing en la gente que está a nuestro in the alrededor. people that are around us. La fe que trasciende A faith that transcends. hará que la gloria de So Dios that the glory of God sea will manifestada be greater sobre el que cree. upon those that believe. Jesús le dijo a María: Jesus said to Mary, si crees, if you believe, si crees, if you believe, verás la you will gloria see de the Dios. glory of God. Aleluya. Hallelujah. Si crees, If verás you la believe, gloria you de will Dios. see the glory of God. Jocabed, Jochebed, que significa la gloria de Dios. the glory of God.
God. Estaba creyendo, He was believing, aunque sufría. though he was suffering. Seguía creyendo, He kept believing, aunque había esclavitud. Seguía creyendo, aunque había necesidad. Seguía creyendo, aunque veía que a su familia lo even though his maltrataban. family was being abused. Pero Dios honró. God honored. Dios honra la fe de sus hijos. Honors the faith. Dios honra la fe de su pueblo. Honors the faith of his Los que people. confiaron en Jehová jamás fueron avergonzados. Aleluya. Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena creer en Dios. Sigue creyendo, iglesia. Sigue creyendo que tu fe y mi fe trascienda. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la fe de Amram. Gracias por la fe de Jocabet, que fue sembrada en Moisés. Y gracias por la fe de Moisés, Señor, que hizo que sea el gran libertador de tu pueblo de la esclavitud de Egipto. Gracias, Señor, por la fe de Moisés, que es nuestro referente, que nos motiva, que nos enseña a desarrollar una fe que trasciende. Moisés usó su fe para dejar lo que Faraón y Egipto le ofrecían y se decidió por tu pueblo, se decidió por ti, y tú lo honraste, y tú lo exaltaste, y tú lo bendijiste, y tú lo usaste de una manera sobrenatural. Padre, aquí estamos en tu presencia, aquí está tu pueblo, Señor, y en esta hora también nosotros, como Moisés, renunciamos a las cosas que el mundo ofrece, a las cosas que el faraón de este siglo ofrece, a las cosas que Satanás nos ofrece allá en el mundo, el pecado, los placeres, las cosas de este mundo. Dice tu palabra, son vanidad. Ayúdanos a mirar lo que Moisés miraba. Ayúdanos a mirar el galardón que tú tienes para todos aquellos que en ti confían, para todos aquellos que te aman y te siguen y te sirven con todo el corazón. Oh Dios, habla con Dios y dile, Señor, aquí hay alguien como Moisés que renuncia a lo del mundo, renuncia a las cosas de este mundo, el pecado de este mundo, los placeres de este mundo, la oferta del mundo. Aquí hay alguien que renuncia a las cosas que Satanás ofrece para adoptar tu propósito, para caminar contigo. Y si es necesario sufrir, sufrir por ti, sufrir con el pueblo, porque tu palabra dice, Señor, porque estos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Señor, ¿vamos a sufrir? Sí. Porque el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Le va a doler, va a costar. Porque seguirte a ti, amarte a ti, honrarte a ti, tiene un precio. Y estamos aquí, Señor, para pedirte solamente que tu presencia nos fortalezca. Queremos serte fiel todos los días de nuestra vida. Queremos serte fiel hasta el fin. Y como decía el apóstol Pablo, que las aflicciones de este mundo, que lo que sufrimos en esta tierra, no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar sobre tus hijos. Padre maravilloso, aquí está tu pueblo, esperando, Señor, en tus promesas, así como Amram, así como Jocabet, así como Moisés. Esperamos el cumplimiento de tus promesas, porque sabemos que tú eres fiel, sabemos que tú eres poderoso, sabemos que tú honras tu palabra. Oh Dios maravilloso, aleluya, aleluya.